quiero aclarar, cuando Jesús hacía mención a este tema del Uruguay, y yo hacía la mención al presidente Mujica, es porque siempre se recuerda, y esto no tiene nada que ver con un tema político partidario, es su frase ya construida y establecida en Uruguay de que lo político está por encima de lo jurídico. Y cuando alguien dice que lo político está por encima de lo jurídico, más allá de las discrepancias o visiones, hay determinada apreciación sobre valores en materia de prioridad. Y esto, yo anoche estaba viendo en televisión cómo llevaron preso al Patita. Usted, no sé si ustedes lo vieron. Al Patita, un gran sindicalista argentino, que se lo llevan con 400 efectivos, lo van a buscar a una hermosa casa que tenía allá en La Plata. Bueno, una cosa muy interesante, yo me quedé, por eso llegué tarde, porque me dormí con el Patita, digo, viendo al Patita, ¿no? Y cuando miro eso decía, pero mañana esto es parte de la corrupción. Porque ¿qué es esto? Es la visión sectorial de un sector corporativo que se sobrepone sobre el interés nacional, condiciona las decisiones y cambia apoyos políticos de toda naturaleza por favores que se le hacen a un determinado sector que tiene que defender los derechos de los trabajadores. Pero la conclusión que llegaban ayer algunos economistas, que en La Plata, en el único lugar donde cayó la ocupación en materia de construcción, fue ahí 20.000 trabajos menos, porque el señor controlaba todo, y de tal manera que la fortuna que tenía era parte también de una manera de encarar éticamente su responsabilidad sindical. Digo esto porque esto sucede en varios países. En otros países no existe tanto, en el Uruguay es diferente porque todavía nuestros sindicatos todavía no han entrado en forma masiva, pero tienen un desfasaje histórico porque todavía no se han enterado que ha muerto Stalin. Pero eso es un tema ya... Digo esto ¿por qué? Porque eso tampoco está muy fuera de la corrupción en el sentido de la ruptura. Entonces me hace acordar el cuento del político, cuando ustedes han escuchado en todos lados, todos los políticos son iguales. Y esto, más o menos, es de alguna constante. Si yo lo pudiera transferir a Europa y a América Latina, le diría que la misma frase, con mayor o menor intensidad, está en todos lados. Sí, todos los políticos son iguales. ¿Por qué? Porque el sistema nos ha comprometido, porque son corruptos. Entonces me hace acordar el cuento de aquel político muy experiente que llevaba a su joven dirigente a visitar determinados lugares. Llegaron a la escuela y le dice el maestro, el director, miren que la escuela se nos viene abajo, necesitamos, pero qué barbaridad, qué preocupación que tengo. Le dice, mire que los recursos no son pocos, no son muchos tampoco, pero vamos a hacer lo posible porque comprendo su preocupación. Van a visitar la cárcel, una de las cárceles, y le dice, mire que la cárcel se nos está viniendo abajo, no se preocupe, la semana que viene está arreglado. Y entonces el joven le dice, pero ¿cómo es que tenemos alterados estos valores? Dice, ¿tú vas a volver a la escuela? Bueno. Entonces, yo le digo esto para que uno vaya apreciando cómo tenemos este tema que es, ayer lo que Enrique veíamos, el círculo virtuoso de la macroeconomía, la gestión, la eficiencia, la equidad, cómo hacemos para la inclusión social y obviamente después la transparencia, pues ese es el gran tema. ¿Cuáles son los valores que nosotros interpretamos? Porque lo que decía Jesús es absolutamente cierto. Hoy tenemos casi 2/3 del comercio mundial es intrafirma. Cuando estamos viendo eso es que ya el Estado-nación, el westfaliano, ya tiene determinadas dificultades porque está penetrado por intereses económicos, cadenas de producción, grandes capitales. Bueno, y obviamente que si no hay una reglamentación o normas o cultura ética en determinado estado, que por ahí también empieza, no va a haber posibilidades de luchar contra todo lo que significa las desviaciones de conducta o otro tema que tiene mucho que ver con la corrupción, que lo vamos a ver enseguida. Entonces, yo le digo esto porque el gran tema está en la transparencia, está también en las normas y obviamente está en la credibilidad de las instituciones. Las instituciones se hacen creíbles. Y cuando la gente dice todos los políticos son iguales, y a mí me ha pasado hace pocos días en otro país acá de la región, un taximetrista me dice, mire, yo
La verdad que a esta altura, si vienen los militares, no me preocupa. Son los que menos roban, me dijo. Entonces yo dije, bueno, entonces ahora entre los que no roban y los que tienen terrorismo de Estado es preferible tener a los que me roban menos. Entonces imaginen la opción que tenemos dentro de lo que significan los valores. Y entonces, dice, bueno, ¿y cómo lo enfrentamos este tema? Yo le voy a decir lo primero que uno ve, y yo he tenido alguna experiencia estos tiempos, Hugo conoce la experiencia que tuvimos en Perú, que fuimos observadores de las elecciones, decía, uno de los candidatos, Gregorio Santos, iba a las polémicas presidenciales en patrullero. Se bajaba del patrullero, le sacaban las esposas, discutía con Keiko, con Kuczynski, y después volvía al patrullero, porque claro, estaba becado, y como no estaba condenado y procesado, tenía todas las posibilidades de, por lo menos, el derecho de que le sacaran las esposas para poder hacer un gesto, un ademán en el debate presidencial, porque en televisión muy quedadito no se queda. Digo esto porque para ustedes vean cómo es la legislación, que es el gran tema, cómo legislamos. Y lo primero que debemos legislar es el financiamiento de los partidos políticos. Si no tenemos un financiamiento con criterio igualitario, desde ahí ya rompemos el principio de igualdad jurídico que existe en cualquier constitución de todos nosotros. El que tenga 100 para competir, frente al que tenga 10, ya de por sí es un arranque irregular en una carrera electoral. Y si eso supone que lo tenga bien habido o mal habido, porque ahora este tema de la globalización y del macrocrimen, que un libro que ayer estuvimos, que Pepe me daba, uno se da cuenta que los recursos son ilimitados. Es decir, si uno no tiene un control adecuado, en un país como el nuestro, con 2 o 3 millones de dólares, que son un cambio chico para algunas otras elecciones, si no hay un régimen de igualdad y de control, el que tiene un poco más, no importa si el otro está más preparado, más gente, estudiado, no, pero como tiene los medios de comunicación y gasta precisamente en vender imágenes, porque hoy es más importante vender, el candidato hoy es un antisudoral maquillado. Es decir, uno descubre los valores de ese antisudoral después que fracasó en sus condiciones profesionales, o robó, o se peleó, o dijo que era licenciado en genética y lo tuvieron que hacer renunciar. Digo todo esto para que vean, porque el tema ético es chico y es grande. Así que aquí no es aquello de decir, no, pero no, está un poquito embarazada. No, no, si está un poquito, está embarazada. Y el que roba 10 es chorro igual que el que roba 1000. Punto. Entonces, cuando digo esto, ¿por qué les digo? Porque vamos primero a la ley, a los partidos políticos, exigir la financiación, la transparencia y sobre todo el tema de que existe la ley, y es cierto, la ley existe porque hay una especie de, decía el doctor Sanguinetti, de proliferación normativa, pero hay que cumplirla. Entonces yo tengo ahí una especie de ecografía en mi patrimonio desde hace años, pero ahora hay 10 o 5.000 que le están, 5 a 10.000 que le están pidiendo que haga la manifestación. Entonces, esos temas son transparencia, obligación, ley y compromiso con la norma de la Constitución y la ley. Cuando uno dice la ley, no es que se transforme en una especie de fanático de la norma. Una vez el canciller Di Tella, que yo lo tengo mucho, me decía, por favor, Abreu, no me hable más de derecho internacional. Porque yo, claro, la gran ventaja que tenía un país más chico, el gran instrumento que tenía era defender el derecho. Y el que quiere defender en un país, una economía pequeña, el derecho, tiene que defender también que la corrupción no venga más rápido porque el costo es mucho más bajo. Entonces, cuando esto viene así, hay otro tema que a mí me gusta. Ya hablé de los sindicatos, de las corporaciones, pero sí hay un tema nuevo que está en la globalización. Y este tema se llama... Miren que yo me acostumbro a hablar sin anestesia generalmente, y así me ha ido generalmente... me operan con el cuchillo del pan después, ¿no? Acá hay 2 temas que son muy importantes. Uno el tema Rusia y el otro China. Cuando cae la Unión Soviética,
que hoy estamos, como yo decía, en un zarismo postmoderno, en vez de caer un sistema para transformarse en otro, el socialismo se transforma en mafia. Y los mafiosos chinos se compran los cuadros de fútbol. Bueno, todos los que eran funcionarios del Estado chino son los grandes capitalistas, pseudocapitalistas de un nuevo sistema mafioso en el mundo internacional. Entonces ustedes van a hacer una licitación y aparecen los rusos. ¿Pero qué le dice el ruso? Y miren cómo le dice el chino, por cultura. Ah, sí, pero no me venga con licitaciones. A mí me adjudican directamente. Esa es mi cultura. El chino dice su cultura, el ruso dice su degeneración. Y entonces cuando empieza ese tema de un país que tiene el primer exportador de bienes del mundo, el tercer exportador de servicios del mundo, cuyas grandes empresas estatales le dicen, no es que vengan con la visión de la corrupción incorporada, tienen la visión estatal de la no competencia incorporada. Y entonces le dicen, mire, ¿sabe una cosa? Yo le voy a hacer esta obra con tal costo y todo lo demás, pero voy a hacer todo este trabajo y voy a competir con todos estos señores que van a poner menos, ¿por qué no me lo adjudica en forma directa? Pero yo miren que no les estoy haciendo teoría, les estoy contando cosas que viví. Y con eso no quiere decir que sean corrupción estructural, es también un aspecto cultural que se arrima a todo esto y que juega. Y es muy importante también, en última instancia, para todo esto de la ética y de la conducta y de la política y de la corrupción, el hacer el diagnóstico de la hemiplegia moral. Hay una enfermedad contagiosa que es la hemiplegia moral. Es decir, no son lo mismo los derechos humanos que los izquierdos humanos. No es lo mismo la corrupción de un sistema democrático liberal, por decir así, que la corrupción de un populismo que maneja barriles de petróleo. Y cuando digo esto, no es un problema ideológico, es decir, son tan ladrones los que piensan en los pobres de un lado y del otro, como los que creen que simplemente el tener recursos puede hacer lo que el doctor Sanguinetti decía, el populismo, el hijo bastardo de la democracia, que reclama la herencia para despilfarrarla además. Entonces, con este tema es que yo les digo, le quiero terminar, porque decir, bueno, es la Constitución, la ley, la financiación de los partidos políticos, pero la transparencia, que es muy importante, que va desde adentro, y no pensar que porque uno tiene una determinada misión social casi superior a la que piensan otros, los derechos son distintos, y la corrupción es distinta, y el fin justifica los medios, o lo político está por encima de lo jurídico, o como te digo una cosa, te digo la otra, que son parte también de nuestra historia de Antonilis and Company. Entonces, yo le quiero decir esto para que de alguna manera nosotros creamos que acá nadie tiene que ser juez de los demás. El único juez que hay, el otro día en una reunión en Washington, en Río de Janeiro, me decía un gobernante argentino, che, ¿cómo un muchacho joven? Estamos hablando de la corrupción. Y me decía, ¿cómo se mide la corrupción? Me dice. Digo, mira, se mide 1 es igual a 1000. Pero si la querés medir, no, miren que, por favor, con todo respeto, me dijo, no, porque el sistema en la Argentina está hecho para que hasta te distraes y te llevas plata, me dice. Y entonces le digo, bueno, tenés que estar muy atento y después de eso vos tenés que llegar a tu casa y te vas a encontrar a tu hijo, que tiene 12, 13 años o 14, y te va a decir, viejo, me dijeron que afanaste. Te pueden pasar dos cosas. Que vos le digas, que él te diga enseguida, viejo, no me das la mitad, entonces están embromados vos y toda tu familia. Pero te puedas pasar algo mucho peor, que tu hijo te diga, qué vergüenza, viejo, estás embromado vos y tu hijo ya deja de pensar en que la democracia y la libertad valen la pena. Gracias.